Vamos a orar a nuestro Señor, a rogarle para que hoy, que es el último capítulo de Oseas, que no quisiera terminar, pero de verdad es que ha sido un libro sumamente hermoso y nos ha traído recordatorios de muchas cosas que deben de ser benéficas en nuestras vidas. Y creo que en la misericordia del Señor hoy podemos encontrar, para quien quiera encontrar consejo, en un libro que es sumamente hermoso, y también para quien haya venido solamente a disfrutar el día o a hacer cosas diferentes, pues espero que también el Señor haya traído, que traiga misericordia para con él. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por este día y pedimos que el día de hoy el Señor nos lleve en sus manos. Vamos a orar, hermanos, por favor. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, amado Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Porque a cada instante, Señor, tú nos llamas de los lugares que no son provechosos, de los lugares que no son gratos, de los lugares que no son benéficos, Señor, para los tuyos. Así es que, Señor, hoy te pedimos que tú tomes control de nuestras vidas, de nuestro corazón, que tú tomes control, Señor, de todo aquello que no te agrada y que al mismo tiempo, Señor, seas tú el que traiga edificación para nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que traiga la palabra fresca que confronta todo corazón, aquel que trae ventajas para nuestras vidas. Hoy te lo rogamos, Padre bueno, a través del nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia dice amén. Vamos a tomar nuestros lugares mientras va buscando la cita bíblica. No hay pierde, es el último capítulo del libro de Oseas, el capítulo número 14. Oseas, cronológicamente, no es el primer profeta, pero sí escrituralmente es el primero de los profetas menores que encontramos, después de los 4 profetas mayores. Y entonces tenemos un último capítulo de Oseas, al cual hemos titulado La Última Llamada. La Última Llamada. Antes de leer el texto bíblico y en lo que lo vas encontrando, ¿por qué la última llamada? Hace poco en mi trabajo ha habido eventos y por los grupos de comunicación y por los altavoces dicen, estamos a punto de comenzar, tercera llamada. Y entonces ves gente que como que se empieza a acomodar, pero todavía está en sus lugares, dice, ay, sí, ya va a empezar, pero pues todavía queda un rato, todavía puedo tener un momento libre, todavía puedo estar a gusto. Después empiezan a dar la noticia, segunda llamada. Estamos a punto de comenzar. Y la gente como que algunos pondrán un poco más de prisa, dicen, no, ya es la segunda, vámonos, ya. No esperemos hasta el final. Y resulta que llega un momento en que dicen, tercera llamada, comenzamos. Y usualmente en los teatros y en algunos lugares ya no puedes entrar a interrumpir cuando se ha dado la última llamada. Ya no puedes entrar. Por más que quisieras, debes de tener un orden. En esta iglesia, nuestra primera, segunda y tercera llamada la tenemos y alrededor de las 10 de la mañana, con 20 minutos cerramos aquellas puertas del exterior, porque fue la última llamada. Quien realmente quería estar dentro debió de haber llegado con tiempo. Quien realmente aprovecha los tiempos, ocupa su tiempo antes de que llegue la última llamada. Yo sé que en ocasiones habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, y no te digo que estés de acuerdo conmigo, yo te digo que estés de acuerdo con lo que se predica y con lo que escrituralmente es correcto. Porque en ocasiones, dentro de nuestro pensamiento mundano, diremos, todavía soy joven, todavía soy niño, todavía soy adolescente. Incluso habrá chavorrucos que todavía estén ahí de los 40, 50 y dicen, no, yo todavía no. Yo me arrepentiré cuando falten unos minutos para que yo parta de este mundo. ¿Quién te dice que eso es real? ¿Quién te dice que eso es válido? Si estás de acuerdo conmigo, no me importa, de verdad. Pero estás viviendo en una falacia y en una mentira, estadísticamente hablando, con una probabilidad nula. Las escrituras no nos enseñan
que el arrepentimiento debe de ser de últimas. ¿Quién te dice que vas a tener tiempo? Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que el Señor nos enseña lo que vamos a predicar hoy, que debe de haber un arrepentimiento genuino que tenga frutos dignos de arrepentimiento. En el último momento, ¿qué frutos puede haber? De verdad, te puedes estar engañando en tu propia conciencia bajo un títere al cual has nombrado Dios y que funciona de acuerdo a tus expectativas. Pero ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico nos da una enseñanza diferente, hermanos. Así es que hoy comenzamos con la última llamada. Dice el libro de Oseas, capítulo número 14, versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor así: vuelve, oh Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Culmina el texto con una pregunta interesante. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta es palabra de nuestro Señor. Por fin. No quiero decir que por fin estamos terminando un libro. No, hermanos, por fin llegamos a un capítulo de Oseas que es totalmente diferente al resto de los 13. Mientras los 13 capítulos anteriores eran capítulos de reproches de Dios contra el pecado y de amenazas del mismo Dios en su ira contra el pecado de Israel, ahora encontramos un capítulo número 14 y este está plagado de exhortaciones al arrepentimiento, pero no solamente eso, hermano. El día de hoy veremos las ventajas y los frutos por parte de Dios, las promesas para aquellos que escuchan su voz, la obedecen y la ponen en práctica. Es entendible que para poder sanar, primero tienes que estar herido. Primero tienes que ser herido para que después puedas sanar. Hablando espiritualmente, primero es necesario que el Espíritu, no yo, ni ellos, primero es necesario que el Espíritu de Dios te convenza de tu pecado. Primero es necesario que el Señor, a través de su Espíritu, te convenza de que no eres buena persona. De que delante de Él y a través de su Espíritu y no a través de ninguna otra cosa, a través de su palabra, primero tiene que venir un convencimiento de que no eres una persona buena. De que eres un pecador. ¿De qué me servirá de que primero esté yo convencido de que soy pecador? Porque cuando realmente viene un convencimiento de tu naturaleza y de tu estatus espiritual, sí o sí vendrá la tristeza. Y ese mismo espíritu que te confronta y te revela que realmente eres pecador,
es el mismo que en el libro de Mateo se nos revelaría, en el libro de Juan también, que sería aquel que nos consolaría. No solamente por nuestras faltas, sino porque estamos en un mundo el cual está lleno y plagado de aflicción, y escrito está que sería necesario, hermano, que no es opcional, que sería necesario que los hijos de Dios pasasen por muchas tribulaciones para poder entrar al reino. Mas, hermano, no caminamos solos. Tal como lo cantábamos hoy en el himno del Espíritu, Él es quien guía nuestros ojos, Él es quien guía nuestros pasos, Él es quien guía nuestro perverso corazón. Así es que este capítulo, el día de hoy, totalmente diferente a los otros 13, será una lección. ¿Qué es una lección? Una lección es una enseñanza. ¿Para qué sirve una lección, hermano? ¿Para que pierdas tu tiempo? No. Una lección es para que la aprendas, la pongas en práctica y la vivas. Así es que el día de hoy el capítulo será una lección para cada uno de nosotros, para aquellos que realmente son confrontados por Dios y busquen un arrepentimiento genuino. ¿Por qué hablar de un arrepentimiento genuino? Lo hemos visto en algunas otras reuniones cuando el tema es recurrente. Y en el antiguo idioma se utilizaban dos conceptos totalmente diferentes. La palabra en el original metanseo y la palabra metamelomai. Mientras metamelomai es una palabra que se traduce como al castellano como arrepentimiento, nosotros la podemos traducir solamente como esa cuestión que surge cuando alguien te cachó que estás mal. No es arrepentimiento, es remordimiento. Imaginemos que en algún momento yo públicamente, que te veo todos los domingos, digo, hey, ¿por qué vienes a perder todo el tiempo? Domingo a domingo te estás riendo, domingo a domingo te estás durmiendo, ¿por qué vienes a perder el tiempo? ¿Eso sería arrepentimiento? No. Se pondría rojo, perdón por decir varón, ¿verdad? Te pondrías rojo y tal vez sudarías. ¿Eso es arrepentimiento? No, eso es vergüenza, eso es remordimiento. Eso es metamelomai. Eso es lo que hizo Judas. Judas no se arrepintió. Judas fue captado en el momento y tuvo remordimiento. Pero tenemos otro concepto que es metanseo, y es del que vamos a estar hablando el día de hoy, de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento que no solamente lloras un momento como si fueras un pequeño malcriado, sino que ese arrepentimiento lleva implícito dos conceptos: cambio de mente y cambio de actitud. ¿Qué pensarías de un bufón que engaña a su esposa y dice, no, lo siento, por favor, estoy arrepentido, y al día siguiente está viendo otras mujeres nuevamente? Tú dirías, ¿eso es arrepentimiento? No, eso es remordimiento. Él experimentó no un arrepentimiento genuino, porque no hay un cambio de pensamiento, no hay un cambio de corazón, no hay cambio de actitud. ¿Qué pasa cuando alguno de entre nosotros es captado en pecado y llora como un pequeño malcriado y días después lo ves nuevamente tibio, frío, sin intenciones de tener comunión con la iglesia? Tú dices, ¿eso es arrepentimiento? No, eso es remordimiento, eso es una burla. Eso es una burla y no es grato delante de Dios, lo veremos el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y cómo es que tengo que arrepentirme? Ojalá tuviéramos un manual que nos dijera paso 1, paso 2 y paso 3. Bueno, hermano, el día de hoy lo tenemos en nuestras manos. Es el capítulo número 14 del libro de Oseas. El día de hoy veremos instrucciones. Número 1, instrucciones sobre el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? ¿Y qué tengo que hacer para proceder al arrepentimiento genuino? Veremos un segundo segmento, el cual hemos titulado Estimulados al arrepentimiento a través de una promesa. Estimulados al arrepentimiento a través de una promesa de restauración. Y llegaremos a un tercer segmento, finalizando con un tercer segmento al cual hemos titulado Garantías de misericordia para las nuevas criaturas. ¿Por qué garantías de misericordia? Cuando tú vas y cargas gasolina y no funciona la tarjeta, le dices, bueno, te voy a dejar mi reloj en garantía.
pero revisando el reloj ven que es una porquería, que no sirve para nada, que no vale ni siquiera el haber descolgado la manguera. Y dicen, no, esto no es una buena garantía. Bueno, el día de hoy veremos que el arrepentimiento genuino tiene garantías totales. No posibles, hermano, garantías totalmente certeras de misericordia para quien procede a ser una nueva criatura. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que, y tal vez esto ya lo mencioné en alguna ocasión, pero quiero refrescarlo un poco? En alguna ocasión cuando estaba pequeño me metieron a una institución que se llamaba el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y era una especie de sociedad militarizada para jóvenes mal portados. Y entonces, en uno de los congresos había mucha gente porque había concursos de banda de guerra, de tumbling, de oratoria. Y estando entre todo ese gentío, había un conocido, el buen Chucho, que era un joven ya mucho más grande que nosotros, y estaba en una orilla y hacía señas con un chicle de 4 pastillas. Y hacía así, y yo, sí. Y cuando lo avienta, resulta que no cae aquí, cayó hasta por allá. Le estaba diciendo a su hermano. Yo pensé que el mensaje era para mí, pero no era para mí, era para su hermano. Quiero dejar claridad que el día de hoy el mensaje es para los hijos, no para los bastardos. El día de hoy el mensaje es para los hijos, porque nuestra tendencia usualmente es para tomarnos textos bíblicos y atributos que no nos corresponden. Ahora hasta el más mundano abre las escrituras para decir que aquí dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo te lo va a dar. Sí, amigo, sí, mi niño, pero le está hablando a los hijos, no a los bastardos. Le está hablando a los que han sido adoptados por misericordia y como tal se comportan como hijos. No, los bastardos no tienen cabida en la casa del Padre. En este sentido, me gustaría comenzar con este primer segmento llamado Instrucciones sobre el arrepentimiento. ¿Qué decir y qué hacer? Dice el versículo número 1 del 14 de Oseas: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. A veces pensaremos que el Señor es malvado y no lo es. Las religiones posiblemente y probablemente así lo han pintado, pero el Señor, al contrario, hemos visto a lo largo de 13 capítulos que se traduce en 33 años promedio de advertencias a un pueblo necio, que el Señor envió a un hombre llamado Oseas para advertir, para llamar la atención. Y estos están esperando hasta el último llamado. Pero si algo realmente vemos es que en Dios hay misericordia y hay esa manera tan tierna de hacer las cosas por esa paciencia que tiene. Lo que estamos viendo en este primer segmento o versículo de Oseas es una amable invitación hacia los transgresores. Una amable invitación hacia los transgresores, a los pecadores. ¿Para qué? Para algo bien sencillo y a la vez complejo, para arrepentirse. El llamamiento no es para los pueblos gentiles. No está hablando a Samaria, no está hablando a Corinto, está hablando al pueblo de Israel, a aquellos que profesaban y con sus labios decían ser el pueblo escogido de Dios. Ellos es a los que están llamándose a volver. Si nosotros recordamos el texto bíblico central de todos estos 14 capítulos, yo diría que es Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque no me conoce, dice el Señor. Y eso es lo que realmente sucede. Sucede allá afuera. La gente hace cosas diciendo, es que esto le gusta a Dios. ¿Dónde dice? Es como regalarle flores a una mujer que no le gustan las flores. Tú lo haces y nadie te dijo que le gusta. Es más, lo aborrece. La gente allá afuera hace cosas incluso que son abominables y totalmente nauseabundas delante del Señor. Son desagradables. Y ellos lo hacen por pensar que a Dios le es grato. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si mi trabajo fuera predicar a los de afuera, pues pongo una bocina allá. La enseñanza es que si Dios le está hablando a su pueblo escogido,
contextualmente hablando y temporalmente hablando, la enseñanza me lleva a entender que probablemente en la iglesia actual podemos predicar no solamente para los no convertidos, no, hermano, si hay una predicación debe de ser para aquellos que estando en medio del pueblo de Dios están totalmente perdidos y tal vez no se han dado cuenta. Durante la semana veíamos el día de ayer, antier específicamente, el libro que estamos llevando como iglesia. Por cierto, si usted no se está conectando porque no lo hizo a tiempo, porque a lo mejor hágalo, de verdad se está perdiendo de mucho. Pero el día de viernes estábamos viendo el capítulo número 4 de ese libro donde nos hablaba de una enfermedad totalmente dañina y contagiosa que se llama mundanidad. Y uno pensaría que la mundanidad es de la puerta hacia afuera y no lo es así. En este capítulo número 4 que veíamos durante la semana nos explicaba y me decía mi esposa, ¿qué piensas acerca del capítulo? Y le digo, estoy totalmente choqueado y estoy totalmente en vergüenza. Porque hay cosas que nosotros consideramos como normales y no lo son. Probablemente aquí habemos más mundanos de los que tú piensas. Más gente que encuentra sus placeres en lo mundano que en lo espiritual. Que encuentra su mayor placer en su descanso y no en las cosas de Dios. Que encuentra su mayor placer en su trabajo y en su dinero, en las riquezas, que en las cosas espirituales. Que encuentra mayor gozo y mayor delicia en aquello que llena el vientre y que lo lleva a perder el sentido. Y nos damos cuenta que no estoy predicando para los de afuera, estoy predicando para los que estando adentro y que estando aquí cada 8 días son muertos espirituales. Son muertos espirituales. De tal manera que la conversión debe de predicarse no solamente al exterior, sino también a la iglesia, así como se hace con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el pecado, tal cual como lo vemos en el fundamento bíblico, el pecado se traduce como un tropiezo, como una caída de la cual es necesario que te levantes. Y solamente te vas a poder levantar de esa caída a través no de buenos deseos ni de buenas intenciones. Solamente te vas a levantar de esa caída llamada pecado a través de arrepentimiento genuino. No hay otra manera. Las buenas intenciones y el engañoso corazón no son la salida. El día de hoy aprenderemos que la única manera en que tú te levantes de ese llamado tropiezo pecado es a través del arrepentimiento genuino. La obra del arrepentimiento no es otra cosa más que volver a Dios. No solamente cuando tengo problemas, no solamente cuando las cosas van mal, no solamente cuando no hay buenas finanzas, no solamente cuando alguien se me muere, no solamente cuando no tengo trabajo, no solamente cuando no hay comida, no, hermano. Eso es un convenenciero, eso es un mercader. Eso no es un creyente. ¿Por qué hablar de arrepentimiento? Alguna vez una jovencita expresó, en su iglesia no se sabe en otra más que infierno, no se sabe en otra cosa más que arrepentimiento, no se sabe en otra cosa más que revertirse y hacer a un lado al pecado, no se sabe en otra. Yo lo que encuentro en el fundamento bíblico es eso. ¿De qué nos está hablando Oseas hoy? ¿De bienaventuranza? ¿De poderío? ¿De gozarnos porque somos lindos? No está diciendo eso. Me está hablando acerca de que para volver a Dios es necesario un arrepentimiento genuino. ¿Qué hablaban los antiguos? Si nosotros vamos al capítulo número 3 del libro de Mateo, versículo 1, encontraremos qué es lo que predicaba Juan el Bautista. Y no es otra cosa más que arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, tú eres poderoso, tú eres grandioso, vas a tener buenas finanzas. No está diciendo eso. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué predicaba Oseas? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesucristo? Un capítulo más adelante, capítulo número 4, versículo 12 en adelante, encontramos qué es lo que predicaba Jesucristo. Y encontraremos que Él no decía: acéptame en tu corazón. No, eso no predicaba. No predicaba: vamos a salir con pancartas para decir Jesús te ama. No, eso no es lo que dice. Mateo capítulo número 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan, hablando del Bautista, estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17, importante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay, pastor, pero eso ya está pasado de moda. ¿Cómo que arrepentirnos? ¿Cómo que el infierno? ¿Cómo que...? Eso ya quedó en el pasado. Bueno, si nosotros vamos a qué es lo que predicaron los apóstoles y los discípulos, encontramos al apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles con la misma enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Dice ahí adelantito, después de que confronta a los judíos asesinos de aquel entonces, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué fue lo que les anunció primeramente, hermanos? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No hay otro concepto para el gentil, no hay otro concepto ni ninguna otra enseñanza que tenga la centralidad en el evangelio, sino arrepentimiento genuino. ¿Por qué hoy en día el cristianismo es tan vituperado? Sencillo. Porque cualquier ramera se autoadjudica el título de cristiana. Porque cualquier pseudo creyente, asistente, simpatizante se adjudica el nombre de cristiano. Y eso no es correcto. El creyente es aquel, de acuerdo a las Escrituras, que es una nueva criatura. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. De modo que aquel que está en Cristo sigue pecando y sigue enlodándose como cerdo. No, dice: nueva criatura es, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cómo traduces eso? Cuando ya no practica lo que practicaba y lo que es vergonzoso, está dejando las cosas viejas atrás. Dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por tanto, yo comprendo que aquel que mentía ya no miente más, aquel que adulteraba ya no adultera más, aquel que era mundano ya no lo es. No es creyente quien dice ser creyente. No por pegarle un pescadito X o Y a tu carro eres creyente. No porque tus papás te traigan los domingos a una iglesia desde cuna, que eso es una aberración. No es bíblico. No eres creyente, no eres cristiano. Somos israelitas, hermanos, somos israelitas no por etnia, sino por adopción. Somos el pueblo de Dios, no por nuestras fuerzas ni por nuestra voluntad, sino por una elección divina. Hay una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. No la busque porque va a ser rápido. Donde se nos dice que en aquella profecía, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, que el Señor haría un nuevo pacto con su pueblo, que los llamaría de todas las naciones, y les limpiaría de todo mal, que cambiaría ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón nuevo, en el cual el Señor pondría su espíritu.
para que los suyos anduvieran en sus caminos, en sus mandatos y en sus estatutos. De tal manera que no es creyente quien profesa ser creyente, sino quien vive y da frutos de creyente. La pregunta importante es, bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo proceder a un arrepentimiento genuino? Tú no sabes la cantidad de veces que yo he visto gente llorar con sus lagrimitas de acerrín y acerrón, y 2 días después vuelve a ser la misma suciedad. La pregunta es, ¿cómo llevar a un arrepentimiento genuino? Tal como si fuera un manual, versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle, quita toda iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El primer punto importante a destacar en esta mañana es que el arrepentimiento genuino conlleva consigo no el llevar sacrificios, no el llevar ofrendas, sino oraciones de arrepentimiento y de súplica. Arrepentimiento y súplica. Y cuando las escrituras me dicen que debo de orar en todo tiempo, entonces mi oración de arrepentimiento y de súplica no puede ser solamente cuando me cacharon. No es solamente una cuestión de labios, hermano, es una cuestión de corazón, el cual no puede vivir ya con esa actitud. Esta actitud implica el corazón. La oración que nos enseñan a través y la manera como nos lo enseñan a través de Oseas, el mismo Dios, es una oración la cual tiene una petición de librarnos de toda iniquidad. Señor, líbrame de la pornografía. Señor, líbrame de la pornografía. Y 5 minutos después, vámonos al Face, vámonos al WhatsApp, vámonos a... Eso no es congruente. Eso no es congruente. Tu petición de librar de la iniquidad debe de venir acompañada realmente con una certeza, con una convicción. No va a ser por tus fuerzas, hermano. Usualmente nosotros, cuando estamos en aflicción, rogamos para que el Señor nos quite esa aflicción. ¿Qué pasa cuando alguien es captado en ocasión de pecado? ¿Realmente le incomodó su pecado? No, le incomodó ser visto y que saliera a flote. Y usualmente la oración puede ser muy traicionera porque nuestra necesidad es, ay Señor, líbrame de la aflicción, líbrame de la vergüenza. No, Señor, líbrame de la iniquidad. La raíz de la aflicción proviene de ahí. Porque no hay una confianza en el Señor, porque alejado de Él comienzo a trastabillar. Hay una sola razón para caer en pecado, hermano. Una sola razón. Y es cuando descuidas tu comunión con el Señor. Porque tienes tiempo. Y ese tiempo es ocioso. Porque como te da flojera leer, pues mejor vamos a escuchar cosas. Mejor vamos a ver cosas. Hermano, usualmente la ocasión de pecado, de acuerdo no solamente a mi experiencia, de acuerdo a fundamento bíblico, el pecado tocará la puerta cuando tu comunión con el Señor se encuentre ocupada por la mundanidad. Ve el fundamento bíblico. ¿Acaso David no era un escogido del Señor? ¿Acaso David no fue elegido no de acuerdo a su parecer, sino de acuerdo a lo que el Señor había visto? ¿Y acaso no ese mismo hombre fue el que no solamente tomó a una mujer ajena, sino que posteriormente aumentó su pecado y para encubrir su pecado mandó asesinar literalmente al esposo de esta mujer? ¿Qué hacía David en tiempo de guerra, en tiempo de invasión? Tomando descanso en su casa. ¿Qué hacía un rey que no estaba al frente de sus hombres descansando en su hogar? Fue en ese momento en el que ve a esa mujer y dice que la deseó en su corazón. ¿Te das cuenta que el descanso a veces no es tan bueno? Porque la ociosidad, dicen allá afuera, es la madre de todos los vicios, de todas las cosas. Tienen razón. Por ello, lo que nos aleja de Dios
no es la aflicción, no es la vergüenza. No, lo que nos aleja de Dios es el pecado. Lo que nos aleja de Dios no es la aflicción. Lo que nos aleja de Dios es nuestra manera vana de vivir conforme al mundo y no conforme a los fundamentos de Dios. Nosotros vemos una actitud cuando una persona realmente tiene arrepentimiento. Se traduce en actitudes. Aunque digas que yo no sé lo que hay en tu corazón, no es necesario, ya sale por todos lados. Cuando vemos a un hombre que es tibio, no es necesario saber que no tiene una relación con Dios. No es necesario. Se ve, se percibe. Es frío, es flojo, no dirige su hogar, es una burla. Cuando vemos a alguien que procede a arrepentimiento, no pasará un día en el cual su corazón no rebose de agradecimiento y también será palpable. Hay un ejemplo que tenemos en el libro de Lucas capítulo 7 y no lo voy a leer, lo voy a contar rápidamente. En el libro de Lucas capítulo número 7 tenemos ahí alrededor del versículo 36 la historia de un fariseo llamado Simón. Este fariseo llamado Simón insistió tanto a Jesucristo de invitarlo a comer que Jesucristo accedió y llegó y se sentó a la mesa. En ese momento nos dice el libro de Lucas capítulo número 7 versículo 37 que llegó una mujer que se metió a la casa y esta mujer era una pecadora y no venía sola, traía en sus manos un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era algo carísimo de aquel entonces. Una mujer pecadora llegó delante de Jesús y traía ese frasco de alabastro de perfume. Versículo 38 nos dice que esta mujer comenzó a llorar y comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesucristo y los enjugaba, es decir, los limpiaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cualquiera diría, ¿cómo es que esa mujer se atreve a limpiar los ojos de Jesucristo, los pies de Jesucristo con sus lágrimas? Bueno, primero, contexto. En el Asia Mayor y Menor de aquel entonces, era impropio llegar a la mesa con los pies polvosos porque es zona desértica, semidesértica. Cuando llegabas a una casa y alguien quería rendirte realmente homenaje, era capaz de ir y lavar tus pies o mandar a sus siervos. ¿Quiénes lo hacían? Los esclavos. Esta mujer ahora tiene sentido, sintiéndose realmente no propia, está haciendo eso. Está haciendo lo que el fariseo no hizo ni mandó que hiciesen. Ella con profundo dolor y constricta de corazón llega delante de él y vacía ese perfume que es carísimo. Cualquiera diría, ¿por qué no lo vendes a los pobres? ¿Por qué no haces otra cosa con eso? Ella decidió vaciarlo y vertirlo sobre Jesucristo. El fariseo pensó dentro de sí, ni siquiera lo dijo. Las escrituras nos dicen que pensó dentro de sí. Versículo 39, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. ¡Wow! ¡Qué fariseo! Si fuera profeta. Esto lo voy a leer textualmente, lo que dijo Jesucristo, versículo 41. Le dijo: Simón, te voy a contar una historia. Versículo 41. Un acreedor, es decir, alguien que había prestado dinero, tenía dos deudores o dos que le debían. Uno de ellos le debía 500 denarios. 500 denarios. Te dejo de tarea que busques a qué se traduce, cuánta cantidad. Y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. A los dos los perdonó. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, el fariseo dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces se vuelve a la mujer y dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
No, pastor, yo amo al Señor con todo mi corazón. De verdad, Él es mi primicia. Todos mis familiares son mundanos, pero yo les predico. Sí, cada que voy a una casa yo les hablo del amor de Cristo. Hermano, no sé si decirte hermano, llegas aquí y te duermes. ¿Quién va a creer que realmente vas y predicas? Hermano, llegas aquí y entre semana ni siquiera te conectas a los devocionales, no quieres tener nada de comunión con la iglesia. Tú dices ser hijo de Cristo, tú dices ser de la familia de Cristo y que haces tantas cosas. No, hermano, el arrepentimiento genuino se traduce en obras y frutos dignos de arrepentimiento. No hay otra cuestión. ¿Esto quiere decir que nosotros somos salvos por las obras? No, no malentiendas. Lo que nos dice Santiago es que esa fe que tú profesas y que en todos lados publicas y que es basura. Es basura si no tiene obras que la respalden. En este sentido, un corazón agradecido después de ser perdonado no sabrá otra cosa sino dar alabanza y gratitud a Dios. No puede haber otra manera, hermanos. Si lo tradujéramos al texto que estamos leyendo, sería aquel que ha sido perdonado y que realmente ha tenido un convertimiento, una conversión real, no parará de tener ofrenda de labios de manera continua a aquel que le ha alcanzado por misericordia. No solo de labios, sino evidencia práctica, hombres transformados. Las evidencias continúan. Cuando un hombre o una mujer realmente tiene arrepentimiento genuino, pacta con Dios en contra de ese pecado. Cuando un hombre o una mujer realmente va al arrepentimiento genuino, debe de pactar con Dios, no como lo hacen los de enlace. No, esto es un pacto entre Dios y tú. Eso es lo que está haciendo Israel, versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Lo que está haciendo Israel a través de este texto bíblico es hacer promesas, hacer pactos que pretende cumplir a cabalidad. No podemos simplemente pedir perdón delante de Dios si nosotros no estamos dispuestos a desechar la falta. Nuestros pactos con Dios deben de ser totalmente específicos. Señor, perdóname, porque ¿acaso no sabes de qué lado estás cojeando? ¿Acaso no sabes cuál es tu talón de Aquiles? ¿Acaso no sabes cuál es ese pecado que te incomoda cada rato y lo sigues amando y lo sigues abrazando? Necesitarías estar mal de la cabeza. Israel estaba identificando dos pecados de manera concreta y son los que revela delante del Señor y son con los cuales hace pacto y le dice: por tanto yo hice algo que tú no validaste, por cuanto hice pacto con los asirios siendo una nación extranjera y por cuanto hice pacto con los egipcios y tú me habías mandado que no, entonces ahora, Señor, yo te prometo que no pensaré que me librará el asirio, ni tampoco montaré los caballos de aquellos que me los brindan, el pueblo egipcio. No lo haré más. Pero se compromete con un segundo pecado. El motivo por el cual cayó es por adorar dioses que no eran dioses, artífices hechos por sus manos. Y se está comprometiendo nuevamente: ni nunca más diré a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. No lo haré, Señor. Perdóname, pero no lo volveré a hacer. Por tanto, en este versículo Israel está pactando, reconociendo dos pecados expresos. Ellos prometen nunca más volver a hacerlo. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel ha cumplido. Al menos en esa promesa. Hasta el día de hoy, al menos en esa promesa, el pueblo de Israel ha cumplido. No ha habido más ídolos delante de ellos. Tal vez en lo demás, no lo sé. Pero cuando hacemos promesas es para cumplirlas. Cuando tú prometes algo con otra persona, no te preocupes por la otra persona, perdónate por tu palabra y por tu integridad. Una persona que no cumple sus promesas es un payaso, es un bufón, es alguien que no es digno de tener confianza. Yo te juro que llevas como 4,999.5.
Porque es una promesa que no se hace delante de los hombres, es una promesa que se hace delante de aquel que extiende misericordia, aún por quien no lo merece. Por tanto, hermanos, el verdadero arrepentimiento nos mueve a la fuente verdadera de la confianza. Culmina el versículo 3 diciendo, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué podemos entender de esto? De que Dios tiene misericordia de quien no lo merece. ¿Por qué darle dinero a un huérfano? ¿Por qué darle alimento? ¿Por qué darle sustento? ¿Por qué darle habitación? Es un huérfano, que se rasque él. El Señor lo hace. ¿Y acaso si el Señor tiene misericordia aún de quien no lo merece, no tendrá misericordia de ti mismo que tampoco lo mereces? Algo entendemos a través de las Escrituras y es que el corazón no rechazará jamás, 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 jamás un corazón que viene totalmente humillado delante de Él. Pero a los burladores, a ellos los apartará. Segmento número 2. Una vez que hemos visto una ejemplificación y una lección de cómo ir a arrepentimiento, a partir del versículo 4 vemos nosotros cómo a través de Dios nosotros somos estimulados al arrepentimiento porque hay una promesa de restauración. La reprensión bíblica no es para destrozar al pecador. Y si en algún momento en esta iglesia se ha hecho así contigo, pero como estoy seguro que no fue así, persona que ha sido disciplinada en esta iglesia siempre ha sido con espíritu de mansedumbre y la intención no es que termine mal, la intención es que sea restaurado. Por tanto, a partir de este momento, lo que nos enseña Oseas es que el Señor tiene esa misma intención. Versículo 4, yo sanaré su rebelión, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si saliéramos en este momento y le preguntáramos al primero que pase, ¿Dios te ama? Diría, sí, por supuesto que Dios me ama. Si vamos a la zona centro, que ahorita están con el Juditas y con las Catrinas y todas esas cosas que desagradan a Dios, y le preguntamos a cualquier persona, oye, ¿Dios te ama? Sí, Dios me ama. Lo que yo encuentro aquí es que esta oración de arrepentimiento de Israel, arrepentimiento contra lo que el Dios detesta, se traduce en un sometimiento a Dios que traerá beneficios. Por una razón, porque su ira se apartará. No, Dios no ama al transgresor. Dios no ama al pecador. Dios detesta al pecador y Dios detesta al pecado. Dios detesta al pecador y Dios detesta al pecado. No sé de dónde habrán sacado esas tonterías de que Dios ama al pecador y ama al pecado. No. La enseñanza bíblica, por eso por falta de conocimiento perece el pueblo. Dios detesta al pecador. Dios muestra su ira contra los transgresores. Sin embargo, lo que mueve y nos estimula al arrepentimiento es que a través de la promesa de restauración el Señor nos promete quitar su ira, ese obstáculo que permite que las cosas correctas lleguen a nuestras vidas. Él hará cuando su ira sea quitada de en medio. Él comenzará a hacer cuando su ira sea apartada de en medio. ¿Cómo se aparta su ira? Con el arrepentimiento genuino. No pretendas tener ventajas de hijo, porque esto fue escrito para los hijos. No pretendas tener bendición por parte de un padre cuando no eres hijo, cuando no tienes la intención mínima de moverte a arrepentimiento genuino. No pretendas recibir bendición por parte de un Dios que ciertamente es bueno, porque aún hace salir el sol para los gentiles y aún les da conocimiento. Pero las bendiciones espirituales solamente son para los hijos, para los que se disponen a un arrepentimiento genuino
porque a partir de ello la promesa es que la ira de Dios se hará a un lado. A partir de ese momento Dios se reconciliará con aquellos que se reconcilien con Él. Ellos orarán para que su iniquidad sea quitada y Él les asegura que sanará su rebelión. Aunque la rebelión es una enfermedad espiritual, no es una enfermedad incurable, hermanos. Cuando el pueblo ora con arrepentimiento genuino, para que Dios le acepte bondadosamente, ahora Él prometerá, y Él promete que te amará. Ahora sí te amará y lo hará, no porque lo merezcas. Dice el texto bíblico, Oseas 4, que lo hará por gracia. No porque lo merezcas, sino como un regalo inmerecible. Dios hasta este momento los había aborrecido, pero ahora mediante el arrepentimiento ellos volverán a Él y no solamente se aplaca su ira, sino que ahora se complace en ellos y los ama. No pretendas, de verdad, no pretendas que Dios te ame siendo como eres. El Señor emite su voz para los suyos, ellos lo escuchan y le siguen, pero también habrá otros que escucharán la misma voz y permanecerán inquietos en cualquier otro lado. Las promesas continúan, versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Pastor, ¿qué quiere decir todo eso? Yo no sé qué es el rocío, yo no sé qué es un lirio, yo no sé qué es el Líbano. Bueno, para que tengamos un entendimiento de cómo es que el Señor les estaba hablando de una manera clara, ellos lo comprendían. Todos sabemos lo que es el rocío de la mañana, esas pequeñas gotas de agua de bendición que tal vez parecen insignificantes, pero si realmente fueras alguien que se dedica a la agricultura, sabrías que esas pequeñas gotas insignificantes de cada mañana le dan vida a aquello que pareciera que está muerto. En ocasiones no necesitarás regar los lirios, el Señor lo hace por su misericordia, y donde nadie regó comienzan a surgir esas flores tan hermosas llamados lirios. El Señor está diciendo que aquel que realmente quiera estar en comunión con Él, el Señor quitará su ira y comenzará a ser como el rocío de la mañana, para que tu vida sea como la del lirio. ¿Qué es un lirio? El lirio es una pequeña planta silvestre que crece rápidamente, su raíz parece que en el invierno está perdida, no hay nada. Pero cuando el rocío de la primavera lo refresca, comienza a crecer en poco tiempo. Rápidamente crece hasta llegar a una de las flores más hermosas que podemos ver. La promesa de gracia de Dios hoy para los que proceden a un verdadero arrepentimiento, para que aquellos que vuelven los pasos a su Creador, es ser como Él para ti, como un lirio, hacerte como un lirio. Pastor, pero los lirios así como crecen, así mismo se marchitan y son fáciles de arrancar. Sí, tienes razón. Y por eso el Señor bellamente complementa que esta promesa, aun cuando las raíces de el lirio son frágiles, por eso dice que también seremos como el Líbano. ¿Qué es el Líbano? El Líbano es el cedro. El cedro, cuando instala y cuando crecen sus raíces, no puede ser arrancado fácilmente. Por un lado, el Señor promete que te tratará como esa flor delicada, que es linda y que es agradable. Pero por otro lado te dice que si realmente procedes a arrepentimiento genuino y tienes comunión con Él, tus raíces serán tan afianzadas como las de ese cedro, que serán difíciles de arrancar. Tornado Otis, huracán Otis o no sé qué haya sido. ¿Te diste cuenta cómo se llevaba las palmeras? ¿Cómo arrancó lo terrenal? Las grandes estructuras de los hoteles, y fue como un soplo, como un juego de niños, como si fueran una baraja. ¡Fua! Yo no creo que haya Líbanos en ese lugar por el clima tropical. Pero si en vez de palmeras, que son difíciles de tirar, hubiera habido Líbanos,
hubiera venido la tempestad, hubieran venido 2 Otis, hubiera venido cualquier huracán y esos cedros se mantendrían de pie. ¿Por qué? Porque sus raíces están afianzadas bajo el suelo. ¿Qué es lo que sucede cuando viene la tempestad a la vida de alguien inconverso, a un congregante de este lugar? ¿Qué es lo que pasa cuando la tribulación y la angustia llega a la vida de alguien que no tiene una verdadera comunión con el Señor, que sigue amando sus pecados y que en vez de partir al arrepentimiento genuino sigue apapachándolos ahí? ¿Qué va a pasar? Cualquier airecito vendrán y ¡pum!, se caen. No tienen raíces. Porque su confianza está en lo terrenal. Porque su confianza está en lo pasajero, en lo que el aire se lleva como si fuera un naipe. Pero cuando hay una comunión real con el Señor, podrá venir Otis espiritual y tu confianza está cimentada, está enraizada en aquel que todo lo puede. No estoy diciendo que el aire no te va a despeinar. Te estoy diciendo que tener una comunión con el Señor no solamente es grato, hermano, es benéfico para los tiempos de tempestad. Tener un arrepentimiento genuino no es humillarse ante los hombres, es humillarse delante de Dios y es benéfico para tu vida. Porque las promesas son para los hijos, no para los bastardos. Versículo 6, extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. No solamente crecerás, y no estoy hablando de finanzas, Acuérdense que no somos iglesia de la prosperidad, no estoy hablando de finanzas. Tú puedes tener todo el dinero y de todos modos vivir de una manera impaciente. Puedes tener todas las riquezas del mundo y aún no poder conciliar el sueño por angustia. No estoy hablando de riquezas. Estoy hablando de la bendición que procede del Señor. Una paz que no tiene explicación. Una confianza que no tiene razón de ser humanamente. Por eso seremos y extenderemos nuestras ramas y nuestra gloria será como la del olivo. ¿Qué es el olivo? Es esa planta que prácticamente todo el tiempo es verde. No se seca. Mantiene su verdor, mantiene vida. Serás perfumado como el Líbano. ¿Qué es el olor del Líbano? Es un olor tan agradable que difícilmente un olfato humano se puede resistir. Ese olor a maderita, delicioso. Por tanto, el arrepentimiento delante de Dios nos hace agraciados, nos hace aceptables, en contraposición contra el necio que insiste en vivir fuera del arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo hay un antagonismo aun cuando no esté escrito? Si me dice que con el arrepentimiento genuino, con la conversión, con poner las cosas en humillación delante del Señor, entonces seré agradable, vendrá la bendición, seré como olor fragante, seré prosperado en las cuestiones espirituales. Eso me lleva a un antagonismo que puedo decir que sin arrepentimiento es lo contrario. Soy asqueroso y nauseabundo delante de Dios. No soy agradable. Espiritualmente tengo un olor putrefacto delante de Él. No soy agradable. El Señor, lo hemos repetido hasta el cansancio, el Señor es santo. Y por ser santo, totalmente apartado de lo inicuo, del pecado, no puede estar delante de lo que no tiene arrepentimiento, porque es desagradable delante de Él. No que no lo quiera amar, es que no lo puede amar porque su naturaleza es santa y tú no lo eres. Cuando hablamos de que cosa inmunda no entrará de su presencia, no estamos hablando de un platillo que se echó a perder, estamos hablando de una vida totalmente nauseabunda porque sobreabunda el pecado y está negada al arrepentimiento genuino. Porque no hay una conversión, porque no hay un cambio de vida a través de Cristo Jesús, no lo hay. Déjame traerte a tu realidad. Probablemente estás aquí domingo a domingo, por la razón que quieras, Probablemente llevas años en la cristiandad. ¿Por qué le hago así? Porque no hay evidencias.
no hay un olor fragante, no hay frutos. Esta es la última llamada. Entiende, esta es la última llamada. El pueblo de Israel recibió no a un profeta, recibió cientos de profetas. El Señor envió mensajeros que le dijeran al pueblo lo que escrito está. Yo no sé si tú pretendes, al igual que muchos allá afuera, confiar en que en el último momento puedes vivir como todo un mundano, como todo un ser, y en el último momento decir, ay Señor, perdóname. Lo vuelvo a repetir. La excepción no hace la regla. La excepción no hace la regla. Hubo un solo hombre, escrituralmente hablando, uno solo, que el Señor le permitió tener arrepentimiento en sus últimos momentos. Era un ladrón. Ay, pastor, pero con eso yo no estoy de acuerdo con usted, entonces ahora todos podemos... No. En la Biblia también vemos una sola ocasión que Dios hizo hablar a una burra, y no por eso todas las burras van a hablar. ¿Te das cuenta? La excepción a la regla no la convierte en regla. La excepción no se puede hacer regla. El Señor nos insta a tener un arrepentimiento genuino. Versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Seremos vivificados como trigo. Si tú vas a un campo de trigo y no ves trigo, solamente unas ramas tiradas, dirás, esto ya valió. No, el trigo tiene que morir, tiene que ser arrancado para traer nuevamente vida. Cuando el grano de trigo que tú ves ahí inservible en el piso logra colarse al subsuelo, nuevamente habrá trigo. Bueno, hay muchos muertos. Yo fui uno de ellos, hermano. Yo fui uno de ellos. Un día, así como tú, también llegué a una iglesia. Después de haber buscado en todos lados. Después de hartarme de todo lo que este mundo da. Y aún así, abría mis ojos cada mañana y había insatisfacción. Porque había llenado de todo mi corazón y de todo mi vida. Casi de todo. Pero un día, al igual que algunos de ustedes, alguien me invitó a una iglesia cristiana. Y aunque de principio fue de burla y fue para no hacer cosas gratas, el Señor extendió misericordia. Y mientras más pasaba el tiempo, el Señor me hacía entender y sentir que eso que estaba haciendo no era grato. Y un día, un 26 de marzo, de hace muchos años, hice un pacto con el Señor. Porque le dije, estoy cansado. Estoy harto de la suciedad. Y además venía un pequeño en camino. Y le rogué al Señor que me hiciera un hombre íntegro. Un hombre que le pudiera dar consejo porque lo estaba viviendo primero. Y al igual que con este pequeño pueblo, el Señor me escuchó. ¿Estoy aquí porque soy bueno? No, hermano. Creo que mi naturaleza caída sigue ahí. Pero te estoy diciendo que es real. Te estoy diciendo que el Señor escucha y que el Señor percibe un corazón cuando realmente está arrepentido. Y el Señor cumple sus promesas y el Señor ejecuta todo lo que Él ha hablado. Y al trigo que parece muerto y que nadie lo quiere porque ya está pisoteado, el Señor lo hace reverdecer y le da nueva vida y hace cosas inimaginables. Por ello podemos concluir en el tercer segmento que movernos a arrepentimiento genuino es benéfico, hermanos. Y si eso no te basta, te quiero decir que hay una garantía.
que es totalmente certera. Hay una garantía de misericordia. Si tú verdaderamente te acercas al Señor con un corazón realmente harto del pecado, deseoso de caminar en santidad, te puedo asegurar que hay una garantía total, no parcial, no probable, no, es una garantía total de misericordia. Versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ponle cualquier nombre con el pecado que estés batallando. ¿Qué más tendré yo con la murmuración? ¿Qué más tendré yo con el chisme? ¿Qué más tendré yo con la masturbación? ¿Qué más tendré yo con el vituperio? ¿Qué más tendré yo con la pornografía? ¿Qué más tendré yo con el engaño? Lo que está diciendo Efraín es que no hay nada que hacer ahí ya. No es parte de su deber ser. Cuando Efraín realmente de corazón exalte este postulado, entonces dice el Señor, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como el haya verde, de mí será hallado su fruto. Lo que estamos viendo en este penúltimo texto es que Efraín realmente tiene un arrepentimiento en su caminar. Él se propone ya no estar haciendo lo que había estado haciendo durante años. Él había traído juicio sobre sí, día tras día, juicio tras juicio, y ahora lo que está haciendo es dando fruto de la remoción del pecado. Arrepentimiento, arrepentimiento, igual a una decisión firme de no volver a enredarse en ese pecado. Una decisión firme. Y a veces para cumplir esa promesa, ese pacto con el Señor, será necesario hacer a un lado aquello que te induce a pecar. Si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo y lánzalo lejos. Tendríamos mucho tuerto, mucho manco y mucho cojo. No está hablando del físico, está hablando de aquello que te causa tropiezo. Piensa por un momento qué es lo que te está llevando a cometer ese pecado que tienes hoy en día y que te está alejando del Señor porque es detestable delante del Señor. Piensa por un momento qué es lo que te está induciendo a cometer esa falta delante del Señor. Pastor, es que no puedo dejar del alcohol. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Los del Escuadrón 501? Tienes que largarte de ahí. Pastor, es que mi problema son las mujeres. ¿Y qué haces durante tu día? Bueno, voy con mis amigas y con mis compañeros. ¿Qué haces ahí? Si tu ojo te es ocasión de pecar, hazte a un lado, lánzalo, quítate de ahí. A veces será necesario, hermanos, cambiar de trabajo. A veces será necesario cambiar de lugar de residencia de la colonia donde vive. En ocasiones será necesario incluso alejarte de aquellas personas que son tus amigos y que lo único que hacen es mofarse porque terminas todo embriagado en el piso. Eres su bufón, el cristiano alcoholizado. ¿Qué haces ahí? No solamente son buenos deseos, es hacer algo, hermano. Porque Dios en su misericordia está dispuesto a tomar en cuenta la oración de alguien que realmente se encuentra arrepentido. Dice, yo oiré y miraré. Y seré como una haya para ustedes. ¿Qué es una haya? No del verbo haber, sino un árbol que crece en la región europea, que es un árbol que crece hasta los 30 o 40 metros, característico porque da mucha frescura aún del tiempo de calor. Bueno, el Señor está prometiendo que será para ti esa protección independientemente de cuál sea el clima, independientemente de los ventarrones. Claro, vuelvo a repetir, las promesas son para los hijos, para los que proceden al arrepentimiento genuino. Esta comunión tan cercana ahora con Dios, sí o sí, hermano, traerá sus frutos, pues los frutos provendrán de Él, aun cuando sean invisibles en el creyente. Cuando te digo que Dios puede transformar a cualquier monstruo, es porque realmente sé que lo hace. Hermana, ¿crees que tu esposo está totalmente perdido? No lo creo. Ojalá y un día te des una oportunidad de acercarte a esa mujercita para saber realmente qué fue lo que encontró en su camino. Porque si estamos hoy aquí, es porque el Señor fue bueno en misericordia. Porque escuchó nuestra plegaria, porque escuchó tu plegaria.
porque escuchó la plegaria de corazones que realmente quieren servirle. Finalizamos versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Un promedio de 140 personas están sentadas aquí. ¿Cuántas tomarán lo que han aprendido durante 14 capítulos? Te puedo asegurar que ni siquiera el 25%. Te lo puedo asegurar. ¿Quién es sabio? ¿Quién realmente de ustedes es sabio? No por su conocimiento intelectual. La pregunta es, ¿quién de ustedes realmente es sabio para que entienda esto? Puede ser físico termonuclear de la NASA y no entender estas promesas y esta enseñanza del Señor. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Puedes tener una maestría, un doctorado, un postdoctorado y no entender absolutamente nada de esto. Puedes incluso no haber ido a la primaria y de todos modos no entender nada de esto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa o prudente para que lo haga? No lo sé, pero te puedo asegurar que no más del 25% de ustedes serán sabios para entenderlo y prudentes para ejecutarlo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque edificó su casa sobre la roca. Un hombre inteligente cimenta su casa sobre roca. Un hombre tonto dice, no, los cimientos son muy caros, vamos a cimentarla así sobre el piso. Dice versículo 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¡Qué hombre más sabio! Pero, versículo 26, no hay un solo tipo de persona en esta iglesia. Hay dos tipos de personas. Están los sabios, están los entendidos, los que escuchando ponen en práctica y cimentan su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, a un hombre testarudo, a un hombre irracional, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo no sé quién eres hasta el momento y probablemente el día de hoy llegaste a este lugar con características y actitudes de un insensato que le encanta cimentar su casa y su vida sobre lo que es terrenal y sobre lo que sí o sí va a desaparecer si vienen las tormentas. ¿Tu trabajo? Yo he perdido el trabajo, aun cuando estaba seguro de que no lo iba a perder. ¿Tu familia? La que te amaba, yo la he perdido. Y no hay mayor comunión. ¿Sobre qué estás cimentando tu casa? La instancia del día de hoy es que realmente busques ser sabio. Si tú cimentas tu casa y tu vida, ojo acá, no tengo pájaros, pero aquí está la predicación. Si tú cimentas tu vida en la roca, en la que no se mueve, en la que nadie la puede derrocar, realmente disfrutarás, hermano. Realmente disfrutarás, hermana, de la sabiduría y de los frutos que provienen de esa roca, la roca de nuestro Señor. Por tanto, las predicaciones han sido con la intención de que realmente las pongas en práctica.
Y hay una alta probabilidad de que algunos de ustedes pasen los meses y sigan sin comprender el fundamento bíblico. Y es normal, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. A no todos el Señor le plació darles su revelación. Para algunos de ustedes todo esto es locura. Para otros será vida eterna. Ruega al Señor, hermano. Ruega al Señor por su misericordia, aquella que tiene aún para con los huérfanos. Ruega por misericordia para que el Señor cambie de una vez y por todas ese corazón putrefacto que aún te distingue. Ruega por misericordia porque no sabemos cuánto es el tiempo que te queda en esta tierra. Y si tu pensamiento sigue jugando arrepentimiento en último momento, que la gracia, que la paz y que la misericordia, sobre todo la misericordia, sea contigo, porque no es una realidad que eso pueda suceder. Así es que, hermanos, de esta manera culminamos nuestra predicación del día de hoy, despidiendo a Oseas y esperando en la misericordia del Señor cuál será el siguiente libro que traigamos para edificación de la iglesia.